Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, antes de empezar, para aquel espectador que quiera saber cuanto antes mi opinión sobre este film, película que está siendo bastante machacada tanto por la crítica especializada como por el público que puntúa o deja sus reseñas en directorios de cine de páginas web, no le voy a hacer esperar más. Esta versión del 2024 de la novela de El misterio de Salem Slot es simplemente descomunal, maravillosa, impactante, tenebrosa y magistral. Por fin, una película del nuevo milenio sobre vampiros que vuelve a la esencia de esta criatura. Por fin, los vampiros son canónicos. Por fin, una película vuelve al clasicismo que se había perdido en los últimos tiempos. Cansado estaba ya de esas criaturas ateas que se alejaban del terror de la cruz, de esas criaturas que parecían más unos infectados por una extraña enfermedad que una criatura de las sombras, hija del señor de las moscas y tenebrosa como la sombra donde habitan. Por fin se alejaba esa figura de la visión milenial del vampirismo guapo y romántico. Por fin volvíamos a lo que tenía que haber sido siempre el vampiro. Un animal rapaz, una criatura tenebrosa y oscura. Así que, cansado de escuchar críticas sobre este film negativas, me pongo la capa de justiciero cinéfilo y me dispongo a dar la cara por esta versión, sin miedo a que me critiquen por ello, porque tengo que decir que esta película de Gary Dauberman es, para mí, un film casi perfecto. Veréis, esta historia vampírica comienza con el libro de 1975 El misterio de Salem Slot, escrito por Stephen King, obra que tuvo su primera adaptación en 1979 como telefilm dividido en 2 episodios de la mano de Tobe Hooper, sí, el mismo director que La matanza de Texas. Pues bien, debido a aquel éxito del serial televisivo, se remontó la serie en un film para ser proyectado en las salas de cine que fue conocido en España como Fantasma 2, y ahora quiero hacer un paréntesis de esto. Veréis, el retitulado de este film es simplemente lamentable. Veréis, aquel mismo año Don Coscarelli realizó su film Fantasma, y para sumarse al tirón de aquella obra mítica del cine de terror bizarro, se quiso engañar a la audiencia como si esta fuera una segunda parte de aquel dueño de la funeraria, por lo que prefiero quedarme con el título original y mucho más honesto de Salem Slot, la película, y hasta aquí voy a cerrar ese paréntesis. Aquel paso por las salas ratificó el éxito del film interpretado por David Soul y James Mason, llevando así a la creación de una secuela ya sin el soporte de la novela titulado El regreso de Salem Slot de 1987. La historia del vampiro en el pueblecito de Maine quedó largo tiempo sin ser tocada hasta que en el 2004 se rehiciera un remake con las interpretaciones de Rod Lowe y Donald Sutherland en otro telefilm para la Warner Bros., dirigido por el famoso director de fotografía reconvertido a director Michael Salomon. Con aquel nuevo telefilm millennial parecía que se había enterrado al vampiro de King para siempre, pero resultó que no, porque por fin, luego explicaré esta expresión de por fin, en el 2024 se ha estrenado el largometraje del misterio de Salem Slot dirigido por Gary Dauberman. Y ahora quiero hacer una aclaración sobre la película. El guión es una adaptación del propio Dauberman y no es de extrañar, ya que este director empezó su carrera como guionista en varios telefilms de terror, como era Ciénaga Sangrienta y Arañas Asesinas, que eran 2 telefilms, pero también en largometrajes como era Eslabón Sangriento y por supuesto Annabelle del 2014, que le puso en el candelero de la industria guionizando películas como Lobos de la Noche, Annabelle Creation y el remake de It, además de hacer La monja, y hasta que en el 2019 se pasara a la dirección con la serie sobre la cosa del pantano, siendo este su segundo largometraje tras Annabelle vuelve a casa. Bueno, y después de todo esto, ¿qué os parece que os cuente de qué va la película? Ya sabéis que es un principio del canal no hacer ningún tipo de spoiler, por lo que no vas a tener ningún destripe de la misma, así que relájate en ese sentido. Y ahora me vas a dejar un pequeño paréntesis. A ver, ¿te gusta el cine? ¿Te gusta cómo te recomiendo las películas? ¿Cómo te cuento su producción?
¿Y quieres además que te recuerde todos aquellos clásicos que no te puedes perder? Pues no esperes más y dale ahora mismo al botón de suscribirte y a la campanita. Dale ahora para que no se te olvide luego. Y si ya estás suscrito y te gustan mis reseñas de cine, por favor dame un like para mostrarme que te gustan nuestros contenidos en Cinefile. Pues nada, hecho este pequeño paréntesis, vamos allá con la sinopsis del film. Veréis, Ben Mears es un escritor que vuelve a su pueblo natal después de un acontecimiento traumático. Siendo un niño, sus padres tuvieron un accidente de tráfico donde murieron y con la edad de 8 años se vio en la necesidad de marcharse de Jerusalem Slot. El caso es que aquel acontecimiento le lleva a volver al pueblo de Maine donde creció en busca de inspiración para su novela, siendo a la vez oriundo y forastero. Pero nunca se le va a olvidar la sensación de terror que tenía de niño cuando veía la casa Marsden. Al llegar al pueblo y entrar en la inmobiliaria se sorprende de dos cosas. La primera, de la belleza de Susan Norton, con la que empieza un romance. Y la segunda, del alquiler de la casa por parte de un anticuario llamado Straker. El caso es que el socio de este, Kurt Barlow, es un poco especial. Digamos que su sed no es de agua precisamente. Y hasta aquí te voy a contar. El resto de la trama tienes que verla tú o recordarla según sea tu caso. Y ahora vamos directamente a la gloria de esta película y a sus carencias, que hay que decir que también las tiene. Veréis, como he dicho al principio, la película es una vuelta canónica a los vampiros de toda la vida, siendo por fin una película de terror gótico, y no otra película de esas llamadas terror inteligente, y es que la obra nos lleva a los 80 ya desde el principio. La tipografía de los títulos, el aire, la ambientación del film nos traslada a aquella época y sobre todo por la narrativa de esta película, porque mantiene aquella estructura, y eso parece que no ha gustado a muchos críticos de hoy en día. Y es que parece que el mal de la inmediatez ha pasado del usuario de TikTok a la nota de prensa del crítico de turno. No disfrutando del viaje, no disfrutando del maravilloso segundo acto que tiene esta película. Aquí la trama esconde la infección del mal que se va expandiendo sin que nuestros protagonistas sean conscientes. Y esto, para mí, este acto intermedio es el que más tensión nos da al espectador, porque todo ocurre bajo la epidermis de lo visible a la cámara, donde la película me conquista, y es que quizá, aunque está alejada de la novela de Stephen King, hay que decir que sabe encontrar la esencia de aquel antiguo relato. Y por otro lado, y quizá lo más hiriente, es cuando hablan de horrorosa adaptación de la novela. A ver, y digo hiriente, porque fue el propio Stephen King el que con varios mensajes criticó que la adaptación de Doberman no hubiera sido estrenada, porque la película, según él, era bastante buena. Pero hay que decir que esos críticos parece que saben más de Salem Slot que su propio creador. Me recuerda a aquellos tuiteros que enmendaban la plana a J.K. Rowling sobre su personaje de Harry Potter. Y es que parece que hay gente que sabe mucho más de los personajes de las novelas que sus propios creadores. Este mal actual que sufrimos de falta de humildad parece que está en todos los ámbitos. Pero en fin, con el visto bueno de la obra por parte de su autor, Stephen King, todos nos sorprendíamos de ver por aquel entonces que HBO no estrenara la película en salas y tampoco lo emitiera dentro de su plataforma, ya que el film estaba terminado desde hacía varios años. El caso es que a esta producción le pilló todo lo negativo posible. Veréis, en un principio se pensó su emisión en cine. De hecho, es que la división encargada de producir la película no era HBO, sino New Line Cinema. Cierto es que parte del retraso se debió a que la primera versión superaba las 3 horas y la Warner quería un film con un metraje más estándar, y ese recorte llevó varios meses. Y cuando llegó el momento del estreno, saltó la huelga del sindicato de actores, con lo que se decidió esperar a que pasara. Y cuando por fin pasó la huelga, la Warner ya tenía tantos problemas con su plataforma de streaming que había empezado a hablar la fusión con Discovery.
fusión que se llevaría a cabo en el 2023. Para que os hagáis una idea del problema con la plataforma, la Warner necesitó vender buena parte de su catálogo más mítico a competidores directos como era Netflix o Amazon Prime. Además, en otras plataformas más locales como era Filmin o Movistar en España. Todo esto llevó a restringir los estrenos al mínimo, y entre estos estrenos, obviamente, no figuraba este film. Todos estos retrasos llevaron a que la producción de Sam Raimi con New Line Cinema, que era Evil Dead El Despertar o como se tituló en España, Posesión Infernal El Despertar, tuvieran la misma ventana de estreno, con lo que al final la Warner prefirió el film dirigido por Lee Cronin que este Misterio de Salem Slot. Con la película otra vez metida en el cajón, fue el propio Stephen King el que quiso ver la obra y cuando la vio se sorprendió de que no fuera estrenada por la Warner Bros., poniendo el grito en el cielo y diciendo que no entendía por qué no era estrenada. Y tras la presión de Stephen King y la de los fans que pedíamos a voces que por favor la estrenaran, por fin, en octubre del 2024 la Warner Bros. Estrenó en su plataforma esta película que además nos ha prometido que va a ser estrenada en algunos festivales de cine como es el Fantástico de Sitges. Pues bueno, ya está disponible y han tardado poco los críticos en destripar esta película. Esta película que todos, hasta los que la detestan, hablan de que es una vuelta al terror clásico y que da gusto ver este film como pasa de largo de estas nuevas versiones del 2000 donde los vampiros nos dibujan como amantes románticos de Crepúsculo. Aquí el señor Kurt Barlow es de lo más tenebroso, así que si buscas un supermodelo encarnando al vampiro, te tengo que decir que prepárate porque entonces no estamos en la misma onda. Y bueno, ¿qué pienso yo de esta nueva versión? Pues a ver, no es perfecta. Se le nota que se ha recortado metraje. Pero estoy convencido que tras el éxito de audiencia que está teniendo en la plataforma Max, vamos a tener pronto el corte del director de 3 horas. Hay que decir que el film se le nota atropellado en la construcción de personajes y se echa de menos ver, por ejemplo, las maldades del anticuario Straker, así como la relación de amor de los personajes principales y también la relación entre los niños. Dicho esto, quizá lo que sí que echo de menos es un poco más de misterio. Si recordáis la novela o la versión antigua de Tobe Hooper, el vampiro se intuía al principio, pero solamente era patente en la mitad del segundo acto. Pues bien, aquí no. Aquí ya al minuto 1 ya hemos visto al vampiro con su presencia, con lo que misterio pues no hay mucho. Dicho esto, y creo que soy honesto, no puedo ponerle ningún pero más. Porque el elenco está simplemente genial. Las relaciones interpersonales, como hemos dicho, se acortan bastante, pero son creíbles a más no poder. La actuación de los niños es magnífica. No hay niño que no se haya ganado su papel. En cuanto al guión, es perfecto en la dosis de acción y terror. Tengo que deciros que hay varios sustos que funcionan bastante bien, incluso momentos antológicos como el que ocurre en la morgue con la madre de los niños, que no voy a desvelar nada por razones obvias. Y bueno, como ya está en la plataforma Max, ya directamente para que la puedas ver, pues que mejor que la veas y que tengas tu propia opinión. Si es así, déjame tu parecer en la caja de comentarios. Prometo leerte con cariño, sea cual sea tu opinión al respecto. Y como esta película es un consejo mío personal, espero sinceramente que te guste. Y para despedirme lo voy a hacer con 2 deseos. El primero es que seas inmensamente feliz o luches por ello, que no hay mejor lucha que esa. Y el segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.